Ya tenemos el contacto con la asambleísta Lucía Pozo. Asambleísta, buen día. Omar Jaén le saluda, gracias por su tiempo. Asambleísta, antes de adentrarnos a los temas legislativos del día, explíquenos qué es lo que ocurre con Avanza, asambleísta. Usted emitió un comunicado el día de ayer, si mal no recuerdo, en donde formalmente mostraba su respaldo a la candidatura presidencial de Jan Topic, que está vinculado al movimiento Suma. Alejándose de la decisión de su partido base, que es Avanza, que ellos tienen su propio candidato presidencial, que es Luis Felipe Tiguería. Javier Ortiz, después en un comunicado, también dijo que ellos tienen un candidato presidencial y que es algo marginal de la directiva dentro de Avanza. ¿Qué es lo que ocurre en Avanza, doctora? ¿Y qué va a pasar con usted? Buenos días, Omar. Un saludo muy cordial para ti y para todos quienes hacen Café con JJ. Un saludo para JJ también. Bueno, el tema de Avanza es un tema que no es nuevo, ¿no? Es una circunstancia que lastimosamente desde las elecciones o desde que se planificaron las elecciones, hubieron roces internos. Nosotros tuvimos un proceso de preselección de candidaturas presidenciales larguísimos. Desfilaron varios candidatos, pobrecitos, exponiéndose horas al Consejo Ejecutivo Nacional de Avanza, y al final el señor presidente decidió imponernos prácticamente el nombre del señor Tiguería, quien en cambio nunca vimos en ninguna reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Fue una decisión así. Luego se dieron varias circunstancias que hicieron que haya unas elecciones primarias un poco raras. Habrá que ver si es que con la comparecencia de militantes del partido o no. Pero más allá de aquello, nosotros siempre mantuvimos una posición de respaldar la candidatura de Jan Topic, un ala importantísima del partido. El punto particular conmigo es que yo tengo una alianza formal con la lista Suma 23 y 3 provincias más también lo tenemos. Y de hecho hay el respaldo y el apoyo, y la familia Avanza lo sabe y siempre lo supo, ¿no? Y no pueden hacerse los sorprendidos de una circunstancia que siempre fue una constante en el partido desde el inicio. Nosotros siempre estuvimos intentando y respaldando la candidatura de Topic. De hecho, Topic probablemente iba a ser nuestro candidato. Por algunos condicionamientos puestos por el presidente, eso no se dio. Pero esto no es ninguna sorpresa para la gente de Avanza. Yo respetaré como la que más las decisiones que tomen. Nosotros hemos tenido una línea clara, franca, diáfana. Insisto, tenemos provincias de alianzas formales y no se puede hablar, por ejemplo, doctora, disculpe, básicos, por ejemplo, porque solamente te digo, Omar, sí. Hay alianzas de Avanza con el PCC, hay alianzas tácitas de Avanza con el gobierno, así que no pueden sorprenderse, además de que existe una autorización en este sentido de que haya una alianza también con Zoom. Ahora, doctora, le consulto, en el caso particular, en su caso particular, en su candidatura, ¿en qué papeleta y en qué casillero va a salir? O sea, explíquenos un poco. Alianza Avanza Suma. Nosotros tenemos una alianza formal, autorizada por el presidente de Avanza, y 3 provincias más. Tenemos alianza con Suma. O sea, esto es un poco, no quiero calificarlo casa adentro. Realmente creo que no me merece ni siquiera que perdamos mucho el tiempo en esto, porque hay consideraciones muy complejas que no se han hecho. Creo que la posibilidad o la imposibilidad que ha tenido la dirigencia de calificar listas nacionales, de calificar candidatos al Parlamento andino, hace que tal vez actúen de esta manera tan errática, pero eso no es culpa nuestra, que no puedan haber completado un formulario y llenado las condiciones mínimas y básicas para poder tener un partido estructurado con candidaturas firmes, haber consolidado en unidad de acto a la dirigencia nacional. Lastimosamente no es la culpa de ciertos líderes como yo, de territorio, que seguimos haciendo nuestra tarea política y representando nuestra militancia. Doctora, y para cerrar este tema, ¿cómo ve el tema de Topic? Le tienen el láser del francotirador, está en su frente realmente, está en momentos críticos en una candidatura. Bueno, vemos que hay una confabulación de varias fuerzas, Omar, ¿no? La gente quiere un Topic en la presidencia, pero varias fuerzas están confabuladas para impedir que Jan sea candidato a la presidencia, mientras la candidatura y la presencia de Topic en el escenario nacional solo sube y vemos un gobierno que solo está a la baja y otros candidatos que no despuntan. Evidentemente eso ha generado el miedo, el temor de otros sectores que quieren impedir que Jan llegue a las urnas, que es en donde tienen que medirse
y ponerse en el escenario todos estos actores políticos que pretenden gobernar. Impedirlo desde ya también es un ejercicio de violencia. Omar, aquí la violencia no solo se mide en los muertos, en los secuestrados, en las mujeres violentadas, en los extorsionados. La violencia se sirve y se exige y se ve desde cuando desde la estructura del Estado se impide y se limita la capacidad de los ecuatorianos de decidir sobre su futuro. Eso es terrible. Ayer vimos que Jan estuvo en la OEA, estuvo en Washington, estamos trabajando con organismos internacionales exigiendo también su presencia para que no se cometa una injusticia que puede significar un tiro en los pies para este gobierno. No pueden eliminar la posibilidad. 3 iluminados del Consejo de lo Contencioso Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Electoral, decidir por 13 millones de ecuatorianos. Eso no lo vamos a permitir, no hay argumento legal alguno. Esto es un tema eminentemente político y es en donde el Estado debería garantizar realmente el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos de poder decidir por sí mismos quién quieren que los represente. Doctora, con respecto a lo que va a pasar hoy día en la Asamblea Nacional, usted, corríjame si estoy equivocado, usted participaba o era miembro, tenía conversaciones con un bloque como de independientes que se quería integrar en la Asamblea, estaba Jonathan Parra, algunos disidentes del oficialismo. Se logró constituir ese bloque, punto 1 y punto 2. ¿Cómo será su voto para el primer vicepresidente de la Asamblea? Sí, nosotros siempre hemos estado en una organización semipermanente, ¿no? Que también permanentemente, en cambio, ha estado siendo dinamitada, sobre todo por el gobierno nacional, que ha intentado romperla hablando de uno en uno para conseguir votos para ciertos escenarios políticos o coyunturas que se han presentado en la Asamblea Nacional. Eso no logró y no permitió que de inicio seamos una bancada. Yo tengo un papelito, en algún momento servirá, con 24 firmas. Imagínate tú al inicio del periodo legislativo para conformar la bancada, pero nunca se logró hacerlo porque se dinamitó de inicio por estas consideraciones que te estoy comentando, ¿no? Yeah. Pero más allá de aquello, habemos un grupo de independientes, porque así nos denominamos, no es que no tengamos una experiencia política, sino que dentro de la Asamblea somos de fuerzas o partidos con representación minoritaria, partidos locales, movimientos locales, pero no menos importantes, por supuesto, en la Asamblea Nacional, que hemos mantenido una postura firme e intentamos votar de manera consolidada en razón de nuestras convicciones, de nuestras creencias, y ha sido como lo hemos ido haciendo y trabajando. Así que en un momento como este, ese sector está fortalecido, luego de que ya han existido varias circunstancias, candidaturas políticas que se han consolidado en algunas bancadas, en algunos partidos. Entonces el panorama está mucho más claro en la Asamblea Nacional. Nuestra posición hoy respecto de la vicepresidencia será con la mayoría. Nosotros hemos conversado con algunos sectores, ha habido un acuerdo previo entendiendo que el espacio que deja el presidente de la Asamblea Nacional le correspondía al Partido Social Cristiano, y hemos sido muy respetuosos de aquello porque habíamos planteado ante la imposibilidad de que existe ese acuerdo que durante casi estas 2 semanas, como tú sabes, no se ha planteado, pueda ser un independiente quien acceda a ese espacio. Así que hoy vamos a terminar de conversar, vamos a ver si es que no se genera esa posibilidad de que exista un acuerdo respecto de ese espacio que deje el PCC, nos den la oportunidad a los independientes mediante algún cuadro que nosotros podamos proponer de que acceda a ese espacio. No está descartada esa posibilidad. Pero tampoco está descartada que voten por el candidato del Partido Social Cristiano. No está descartada la posibilidad. Nosotros vamos a insistir en, como no se ha dado una consolidación de la votación respecto de ese tema, hemos planteado que si no la existe, porque entendemos y somos respetuosos de que ese espacio lo deje el PCC, y uno tiene que ser claro en la política también y respetuoso de esos espacios. Yo lo veo así y hemos coincidido con los compañeros que formamos parte de este grupo. Así que si esa votación no se consolida, nosotros presentaremos un. Perfecto, doctora. Y para ir cerrando, el día domingo, de manera express y ante el anuncio de 14 horas de apagones, la Asamblea Nacional por unanimidad aprobó este nuevo alcance de la ley energética, ¿no? Que básicamente se concentró en el tema de las garantías económicas para que los privados puedan
invertir en temas de generación eléctrica. ¿Cómo evalúa esa ley? ¿Realmente la ve como un bote salvavidas, como una boya salvavidas? ¿O es algo, un complemento más para algo mucho mayor que tiene que realizarse para salir de esta crisis? Omar, es tan mala como la planteada por el presidente de la República. Yo debo ser absolutamente franca. Hemos tenido y hemos debido de aprobar esta ley para que ya no nos sigan echando la culpa a la Asamblea, a Diosito, a San Pedro, de las condiciones por las cuales el gobierno no ha podido implementar una política en materia energética que pueda prevenir lo que hoy estamos viviendo. El proyecto original se mutiló y se han quitado cosas muy importantes como las exoneraciones, los incentivos, y se ha enfocado en el tema de los fideicomisos y del piso techo de 10-100. Entonces, eso realmente no soluciona tampoco ningún problema, como no lo ha solucionado la ley que también le aprobamos en el mes de enero, que el gobierno decidió denominarla no más apagones. El problema fundamental radica en las políticas públicas que se deben integrar para poder consolidar soluciones estructurales. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú puedes tener un fideicomiso para garantizar esas inversiones, pero el problema fundamental radica en que al 30 de junio, según la ley que aprobamos en enero, de ley de proyecto económico de eficiencia energética, la CENACE debía haber realizado un estudio que transparente los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización. Hasta la fecha no lo hace. Hasta la fecha la gente, y hay ministros que lastimosamente siguen repitiendo sin ningún conocimiento de campo, que el costo de generación en el Ecuador de la energía eléctrica no es de 3 centavos. Entonces aquí no es que se ha impedido ni antes ni hoy la inversión privada, pero los privados definitivamente no quieren invertir en un país que no les da las garantías, la seguridad jurídica ni paga el costo de la energía que realmente es. Porque Coca-Cola no se paga solo, porque Paute, Mazar, Sopladora no se pagan solos. Hay un costo de operación, hay un costo de combustibles, hay un costo de depreciación que no se considera. Hay un costo de combustibles que además tiene subsidios, ¿no? Entonces, todas esas cosas y ese estudio para transparentar estos costos y poderle dar un costo real a la energía no se ha hecho. Y están violando el mismo gobierno flagrantemente la ley que al 30 de junio debía haber transparentado esos valores de la tarifa. Así que, mira, mientras no hayan decisiones claras, firmes, y no le sigamos mintiendo a la ciudadanía, porque hay gente que se lo cree, esta ley no va a solucionar el problema. Sería maravilloso, porque yo creo que nadie que tenga sus 5 sentidos quiere que al gobierno le vaya mal, que la gente no tenga energía eléctrica, que los emprendedores, que la gente en los restaurantes se le pudra la comida, que las personas no puedan trabajar, que los jóvenes no puedan tener un horario regular, que tú y yo no podamos comunicarnos. Yo me encuentro en medio de la vía panamericana cazando internet para poder acceder a una entrevista y hablar de lo que sucede en el país. Nadie quiere que esto pase, pero también hay que entender que esto no se va a solucionar de aquí a febrero, como aparentemente piensan y dicen, sin guardar ni siquiera las formas, de que al que más le afecta a este problema es a una persona, el presidente de la República, olvidando que aquí en el país vivimos más de 17 millones de ecuatorianos que sufrimos esto, lo que estamos viviendo ahora. Candidata asambleísta, vigente todavía, en enero tendrá que pedir licencia, pues, ¿no, doctora? Correcto, sí, correcto, Mar. La idea es seguir trabajando, impulsando esos 14 proyectos de ley que he presentado de mi propia iniciativa, poder verlos cristalizados en la Asamblea Nacional en favor no solo de mi provincia, sino de todo el país. La idea es fiscalizar con argumentos, con razón, con equilibrio, sin odios, pero sin mentirle al país, porque lo mínimo que merecen los ecuatorianos es verdad ante los hechos que hoy vivimos. Gracias, doctora Lucía Pozo, asambleísta. Tenga un excelente día. Gracias. Igual a ti, Omar, un saludo muy cordial.